Y por supuesto con Zanoletti y su honestidad brutal. Hablando de Zanoletti, muy comentada, con crítica positiva, su columna sonora en Planeta Duna, Expediente Z. Debutaba la semana pasada. Se lo dedicaba a la industria, el comentario extendido. Esta semana la cosa va de superhéroes y el primer capítulo, porque da para mucho, pues se centra sobre todo en Spider-Man, el bueno de Zanoletti. Es lo que me han avanzado en pasillos, ¿vale? Así que vamos a disfrutarlo. Expediente Z, Z de Zanoletti. Solo aquí, amigos, no acepten imitaciones. En Planeta Duna, el auténtico, el genuino, el veterano. ¿Qué te recuerda esto, Javier? El de siempre. Un anuncio de los domingos por la tarde en el Carrusel Es que Deportivo. como estoy viendo pelota votando ahora, ¿sabes? En Qatar, pues me vengo arriba, tío, estoy emocionado. Pero en fin, me centro, ¿eh? Expediente Z, de Zanoletti, honestidad brutal. Y dice así esta semana. Juanjo, cuando quieras, adelante. Hoy voy a hablar de superhéroes. Aprovechando el 60 aniversario de Spider-Man, voy a comentar por qué creo que es el único superhéroe que ha roto moldes. Y dejo para otro programa mi respuesta a por qué no me gustan los superhéroes. Recuerdo que mis entradas son totalmente subjetivas. Quien quiera objetividad, que vaya a Wikipedia. Empiezo. Tan pronto como llegaron los superhéroes a la cultura popular, entendidos como héroes con poderes o virtudes sobrehumanas, y excluyendo las figuras de la novela decimonónica o los protagonistas sobrenaturales de la ciencia ficción pulp, aun cuando los unos y los otros fueron fuente de inspiración. Surgió el debate de si los nuevos ídolos eran los mitos y seres fantásticos del siglo de vanguardización o ejemplo del fascismo que avanzaba por todo el mundo. No es Superman el Hércules del siglo XX, un hijo de las estrellas adoptado por mortales y un semidios que busca su lugar entre los dioses kryptonianos y los mortales terrestres, quien sin renunciar a su herencia se erige protector del género humano. Al mismo tiempo simboliza la excelencia del hombre, con virtudes físicas, intelectuales y emocionales por encima de sus congéneres, que le da derecho a saltarse la separación de poderes establecida en la democracia, proclamándose juez, verdugo y fuerza del orden, en todo caso por el bien ajeno. Desde entonces, poco o nada ha evolucionado el papel del superhéroe en la cultura, salvo raras excepciones, como la reflexión de Alan Moore, quien vigila al vigilante, o la de Liberación, pese a la cobardía del desenlace en la saga Civil War, con otras propuestas más notables fuera de las dos grandes casas que monopolizan el género, como The Voice, Astro City, Nessus o Concrete, que sin embargo no lograron desbancar la tendencia original de lo que debe ser un superhéroe. Después de la Segunda Guerra Mundial, la figura del superhéroe cayó en desuso. El supersoldado patriótico que fue el Capitán América, que creó Simonson y Kirby por intereses políticos, señaló el camino del buen americano. Sin embargo, no estuvo exento de elementos extremistas que en años de paz fueron prescindibles, y de ese modo lo entendió el lector, que se desinteresó de esas lecturas de un patriotismo estólido e historias superfluas repletas de sacrificios desaforados. Cuando el género iba a quedar como elemento distintivo de una etapa concreta de la historia del medio, resurgió en el primer lustro de los 60, y uno de sus mayores responsables, el escritor Stan Lee, comprendió que no debía emular las viejas historias, sino adaptar el género a los nuevos tiempos, y no solo de una perspectiva estética, sino política y social, lograr que el lector empatizara con los protagonistas e historias. Sin embargo, establecer las claves en sencillo, llevarlas a la práctica solo lo hizo Stan Lee, y de ahí que su nombre quedara grabado con letras de oro en la historia del medio. La tentativa se presentó con los Cuatro Fantásticos de Stan Lee y Jack Kirby en 1961. Fue necesario el diseño de personajes exquisitos, alejados de aquellos toscos que se amontonaron durante la primera mitad del siglo pasado. La Antorcha Humana y la Cosa, de niña elegante, no necesitaron nada más para que el lector leyera entre líneas. El primero contagia su furia y el segundo su aflicción, y es que el contraste emocional entre los dos fascina más que todos los villanos contra los que se enfrentaron. Derrotar al villano de turno que quiere destruir el mundo sin ninguna razón aparente, salvo la de reinar sobre una tierra que quedará árida, despoblada y sin vida. Y un héroe capaz de sacrificar su vida por individuos que le repudian, si bien en el sacrificio están la felicidad y el deber. Luego llegará un nuevo villano, probablemente más fuerte, y otro más, o el primero de todos regresará después de haber renacido de sus cenizas, una reiteración de las historias que Stan Lee supo parar, sin renunciar a ese bucle en el que cada número el héroe vence al villano que resucita en el siguiente. Lo que recordamos de esas historias es el deseo de la Cosa de recuperar su humanidad,
de volver a sentir sobre la piel o encontrar a la pareja que quiera estar con él, a Red Richard que busca la rendición centrándose en encontrar una cura, o a la antorcha humana que ambiciona el fracaso de su cuñado, no fuera a ser que él también vuelva a convertirse en un humano vulgar. En El fin de los Cuatro Fantásticos, con interrogación, escrito por Jerry Conway y dibujado por John Buscema, heredero de la semilla plantada por Leigh Kirby, Red Richard y Susan Storm, la mujer invisible, son padres de un hijo que heredera los poderes de su madre. Sin embargo, con 2 años de edad ignora la diferencia entre el bien y el mal y lo convierte en un sujeto peligroso para todos los que le rodean y también para la humanidad, dado que sus poderes son extremadamente más fuertes que los de sus padres. Richard concibe un arma capaz de desestabilizar a su hijo, aun cuando no sabe si también será capaz de matarlo. Con todo, la emplea contra el pequeño, de nuevo el sacrificio, esta vez de la familia, por el bien ajeno. A quien no le parece muy bien esa decisión es a la madre, pero él la emplea unilateralmente. Susan no se lo perdona y abandona el grupo y también a su marido. Conway, sin dejar de lado el sacrificio del héroe, también muestra el lado humano. Esta línea argumental la que se le queda grabado al lector. ¿Alguien se acuerda del supervillano que aparecía en este número? Probablemente nadie. Aquella otra trama solo era el MacGuffin que el guionista empleaba para ocultar su verdadero interés, y lo hizo sin caer en el folletín. Después de que Stan Lee renovara el cómic de superhéroes con los Cuatro Fantásticos, un año después, en 1962, y junto a Steve Ditko, creó Spider-Man, que se publicó por primera vez en la Magazine Fantasy, un magazine antológico de ciencia ficción. El guionista quiso crear un superhéroe que empatizara con el lector adolescente, público al que quiso dirigirse debido a que el género hacía furor entre la chavalería, de modo que en primer lugar dispuso que el protagonista fuera un adolescente y reprodujo el planteamiento de los Cuatro Fantásticos, tramas superficiales de acción que compaginaban con otra de un carácter más intimista. Pero a diferencia de la anterior serie, las inquietudes y dificultades son afines a la edad del personaje para conseguir la identificación con el lector. Lo que sobre el papel parecía sencillo y congruente consiguió su propósito y captó con celeridad al lector adolescente, que convirtió a Spider-Man en el superhéroe más popular y seguido del cómic. En algo más de una década, las historias de Spider-Man saltaron a las tiras de prensa, un hito al tratarse de un género no propicio para un formato destinado a historieta de una calidad sobresaliente y popularidad extraordinaria. Solamente The Phantom, Superman y Batman se habían serializado en la prensa, y años después Marvel colocó las series de Conan el Bárbaro y Star Wars. Sin embargo, hay una diferencia entre la popularidad conseguida por Spider-Man y sus competidores, Superman y Batman. Los personajes de DC se valieron del trampolín cinematográfico para ganar notoriedad. A comienzos de los 40, las películas de dibujos animados, protagonizadas por Superman y elaboradas por el estudio Fleischer, llevaron el personaje a toda clase de consumidores, incluidos aquellos que jamás habían abierto un cómic y que nunca habían oído hablar del kryptoniano. En la siguiente década fue Joel Rivet y su interpretación del personaje en las aventuras de Superman quien volvió a convertirlo en un fenómeno de masas, y por añadiduría que una nueva generación de espectadores lo conocieran aunque nunca hubieran leído una historieta. Warner, que había comprado DC para mantener los derechos del personaje, siguió apostando por la sinergia que el cine y la televisión representaba para el cómic, y en 1978 hizo que Superman volara de verdad, consiguiendo que el personaje continuara convirtiéndose en un fenómeno social y fuera conocido por consumidores que nunca tuvieron en sus manos ninguna historieta. Batman tuvo una carrera paralela. En pocos años saltó a la pantalla grande como serial. En el segundo lustro de los 60 ya se había convertido en un fenómeno social, y a finales de los 80 conquistó una nueva generación de espectadores. Sin la influencia audiovisual, ninguno de los dos personajes hubiera tenido la misma celebridad, del mismo modo que a Miracle Man, Nexus o The Authority no los conoce nadie que no haya leído sus historias, porque todavía no han dado el salto al medio audiovisual, y podemos predecir que el Capitán Britannia, cuando lo haga, será más conocido en un mes que en décadas de cómics. Si bien no ocurrió lo mismo con Spider-Man, un personaje conocido por lectores y no lectores de cómics. Las películas emitidas entre 1977 y 1981 no tuvieron ninguna influencia, incluso muchos desconocían su existencia, y la superproducción estrenada en 2002 llegó después de que el personaje fuera el más leído y popular del género. El secreto de su popularidad no solo fue que el lector adolescente empatizara con el personaje, quien debía sortear la misma clase de problemas que cualquier norteamericano de su edad: conquistar a la chica que no le hace caso, enfrentarse al matón del instituto, ahorrar dinero para comprar una moto, conseguir el primer trabajo, aprobar los exámenes. Y aunque Peter Parker se convirtió en el primer superhéroe adolescente, luego llegaron otros y no fueron capaces de repetir el éxito. Sin embargo, Stan Lee y Steve Ditko mostraron algo más que el alter ego de la adolescencia. Todo comenzó con el diseño de personaje por Steve Ditko.
Un trazado elegante capaz de transmitir al lector que representa, aun cuando no sepa el nombre del héroe. Es seguro que si proponemos a varios diseñadores que esbocen un hombre araña, el resultado estaría más cercano a un engendro de la serie B de los años 50 que a la propuesta de Erico. Todavía más, si a esos probables dibujantes se les dijera que el personaje es resultado de una mutuación por efecto de una radiación nuclear. Hoy día se contemplaría como insensatez que un elemento radiactivo transforme a una persona en un superhéroe, que devuelva la vista a un invidente o que un científico se convierta en casi un dios. En el mejor de los casos activaría células cancerígenas. Sin embargo, en la memoria colectiva estaban presentes las víctimas del bombardeo de Hiroshima, que habían sufrido, entre otros males, deformidades, y fue inevitable asociar radiación con mutuación. Además, la amenaza nuclear estaba más viva que nunca y el empleo de la radioactividad fue habitual en la ciencia ficción, además de ser un elemento comercial y un recurso para argumentar cualquier asunto. El personaje se complementaba con unos dispositivos situados en las muñecas que lanzaban redes, que en su primera adaptación cinematográfica fueron suprimidos, y es el héroe, del mismo modo que una araña, quien teje de modo natural las redes. Por más que a muchos aficionados les pareció una traición, ese cambio fue un gran acierto. Sí, señor, grande, enorme, expediente Z de Zanoletti, honestidad brutal. ¿Alguna coma que añadir, Javier? No, en absoluto, vamos. De hecho, ha hecho un repaso bastante rápido, pero bastante acertado. Son personajes que se conocen mucho y creo que ya lo hemos hablado muchas veces en el programa, también incluso en su momento Santi Girón, por ejemplo, nos dio su punto de vista sobre concretamente esa época de Marvel a la que se refiere, con los Cuatro Fantásticos. La esencia así del personaje de Spider-Man, que realmente es un poco lo que dice Juanjo, ¿no? Cómo en ese momento captó tanto a ese público que a día de hoy, fíjate, se han pasado un montón de años, sigue siendo un personaje, aparte de los más populares, un personaje que es súper fresco. Sí. Y creo que ahí reside bastante el secreto del éxito de Spider-Man, ¿no? Que un personaje que por mucho tiempo que pase y por muchas reinvenciones que han hecho sobre el personaje, a mí por lo menos me sigue pareciendo un personaje que puede gustarle tanto al lector de toda la vida como a un chaval que se enfrente por primera vez. Y hay, por ejemplo, otros personajes que el paso del tiempo son muy hijos de su época y sí, no quizás no tienen ese tirón, ¿no? Pero yo creo que tuvo un acierto alucinante, sobre todo ya no solamente en la concepción de esta línea de personajes, sino, como él dice, en el diseño de personajes de este disco. Yo creo que eso pegó un pelotazo. O sea, claro. visualmente el diseño de Spider-Man, y fíjate que ha cambiado muy, muy, muy poco, por no decir casi nada, desde los años 60 hasta ahora, sí, y sigue estando súper actual. Es el superhéroe que mejor ha envejecido, vamos, que ha soportado por lo menos uno de los que mejor ha envejecido, sí, desde luego. Sin duda. Y es la primera entrega, el primer fascículo, no se pierda en el segundo, la continuación de superhéroes en el expediente Z, Zanoletti. Gran fichaje, cada día estamos más orgullosos, sin duda, de contar con su opinión, punto de vista, crítica y palitos cuando haya que darlos, claro, o aplausos. Bueno, también. Que ya de hecho, como siempre recordamos, la novedad de Moviolab también, obviamente, aunque yo tenga el honor de ponerle voz a Juanjo es que nos trae la novedad de Moviolab y su punto de vista, claro. Grande como grande es la gran familia del Planeta Duna, la enorme redacción, súper concentrados, mirando como botan balones, a punto de... No, ya digo, no voy a desvelar nada, ¿vale? Hay que verlo. Digo lo del Mundial, pero nuestro Mundial sigue siendo el Planeta Duna. Del 697 al 3 del 700. Algo haremos en el 700, especial. Algo se nos ocurrirá. Algo se nos va a ocurrir seguro. Y por supuesto hoy Superplanetaco con Sergio Bleda y ese crowdfunding que sigue 30 días más con el 100% del objetivo pues superado ya. El gol del señor mítico. Pues lo ha logrado el bueno de Sergio Bleda con la edición especial 25 años, el baile del vampiro, y ese debut también de dos talentazos, guionista de Nacho Golfe, ilustrador Daniel Peña, Von Braun, la cara oculta de la luna. Y Javier Sánchez, el artista madridista, el productor, y el resto, ya digo, de la redacción, que vuelven en 7 días. Nos vamos con disco dedicado. Ramones, que sé que es muy partidario, y su versión de El hombre que araña, Spider-Man. ¿Te parece? Me parece bien. No es la primera vez que lo ponemos, pero podemos ponerlo incluso todos los fines de semana. Sí, señor, hombre, no tanto, porque igualaríamos al Tito Paul, ¿vale? Que hace tiempo que no lo pongo, tío.
Sí, bueno, la verdad Bueno. que, bueno, en fin, No lo echas- me gusta menos que los Ramones, sí. No lo echas de menos, ¿no? Demasiado el Lo Tito Pol. reconozco. Paul Vale. McCartney solitario se me hace bola. Un abrazo, Javi, hasta la próxima. A la semana que viene. Does whatever a spider can. Spins a web in his eyes. Catches thieves just like life. Look out, here comes